Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Muchas gracias por conectar. Esta plática que vamos a tener el día de hoy es en conmemoración de un tema muy especial para México, que es vivir con diabetes, sobre todo porque pues estamos celebrando el Día Mundial de la Diabetes y tenemos el placer desde Gilina a un invitado muy especial, que es el doctor Jaime López. Es gerente médico de Clínicas del Azúcar, que también es un aliado en esta lucha contra la diabetes en México. Y bueno, estamos muy felices de poder tener esta plática con usted, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto. Aquí a la orden. Doctor, para comenzar me gustaría justo darle la oportunidad que se presente, nos hable un poquito de su trayectoria atendiendo pacientes con diabetes y sobre todo su cargo y lo que hace hoy en día en Clínicas del Azúcar. Claro que sí. Yo soy médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estudié la especialidad de medicina integrada en la ciudad de Monterrey. He estado tratando a gente con enfermedades crónico-degenerativas, en especial con diabetes, desde hace 18 años, ininterrumpidamente. Y actualmente estoy en el cargo de dirección médica, bueno, de gerente clínico del área del centro, del occidente y del sureste de Clínicas del Azúcar. Y entonces en Clínicas del Azúcar es actualmente la empresa que más pacientes con diabetes ve en México de forma particular. Vemos una cantidad de muchísimos pacientes al día, al año ni se diga. Entonces hay una amplia experiencia en el tratamiento para pacientes de este tipo. Que cabe mencionar que Clínicas del Azúcar prácticamente tiene presencia en todo el país. Sé que inició en Monterrey, ahí hay varias sucursales, también hay varias otras en Ciudad de México, pero prácticamente están por todo el país. Correcto. Doctor, yo sé que ya es un tema como, pues podríamos decir ya de conocimiento popular, ¿no? De cultura popular, pero quizá hay gente que está conectada y que necesita que nos vayamos quizá a la parte fundamental de la plática del día de hoy. Entonces, ¿podría contarnos brevemente qué es la diabetes? La diabetes es una condición donde hay una disregulación de los niveles de glucosa en el cuerpo. La principal fuente de energía de las células de nuestro cuerpo es la misma glucosa. Entonces, ocurren diferentes cosas dependiendo del tipo de diabetes que hay. En la diabetes tipo 2, que es la más común en México y en todo el mundo, esta es una condición donde hay una exageración en la cantidad de glucosa en la sangre, derivado a una escasez de ejercicio, a una mala alimentación, a un pobre reposo, y esto hace que aumente un problema que se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una situación donde pues se produce insulina que ayuda a que se meta la glucosa dentro de las células, pero al haber resistencia a la insulina, esas canales de insulina están bloqueados, no se pueden abrir y por lo tanto tampoco no se pueden abrir tampoco los de glucosa. Esto conlleva a que la cantidad de glucosa que tenemos en sangre que se puede aprovechar por parte de las células, pues no ocurra así. Entonces la célula se queda sin energía, pero esto es porque se cierran esos canales. La razón por la cual se cierran esos canales es porque hay una cantidad excesiva de insulina y de glucosa. Y si la célula acepta toda esta cantidad de insulina y de glucosa, la célula se hincha demasiado y puede llegar a fallecer. Entonces, es por eso que es por el son de defensa de que se bloquean esos canales tanto de insulina como de glucosa. La diabetes tipo 1 es una situación diferente. La diabetes tipo 1 es una cuestión donde no hay de plano insulina. El páncreas no secreta nada de insulina y por lo tanto la glucosa no puede ingresar a la célula. Digamos que la insulina es como si fuera esta llave o este mecanismo por el cual puede el canal de glucosa abrirse y por ende la glucosa entrar a las células. Pero al no haber insulina, pues no entran. Y ahí el problema no es de que haya demasiada glucosa, simplemente no hay. Y no hay porque el mismo cuerpo atacó las defensas con sus defensas, atacaron a las células que producen la insulina. Eso es lo que ocurre mayormente. Perfecto, doctor. Y me gustaría hacer una pregunta más dentro de este primer bloque que estamos como abordando de forma general lo que es la diabetes y ahorita nos iremos un poquito más a fondo a lo que vive un paciente con diabetes hasta en el sentido económico. Pero hablando específicamente en México, ¿cómo describiría usted actualmente
la situación de diabetes en el país? Es muy alarmante. La diabetes es la segunda causa de muerte en México. Y esto va muy derivado a que cuando hay un nivel de glucosa muy elevado en sangre por mucho tiempo, esta empieza a deteriorar la parte interna de las arterias, las daña, las va inflamando, las va oxidando. Esto hace que el flujo de sangre se vuelva más lento, más torpe hacia todos los órganos del cuerpo, riñones, ojos, cerebro, corazón, hígado, mismo páncreas, etcétera. Entonces, digamos que si hay una alteración de los niveles de glucosa por mucho tiempo, es decir, por lo menos de más de 2 o 3 años, ahí es cuando empiezan a ocurrir estos problemas más drásticos. Se lastiman todas las arterias, tanto las chiquitas como las medianas como las grandes, por dentro, hacen que el flujo de sangre sea menor. Y esto, como la sangre lleva oxígeno, nutrientes y defensas, pues hace que todo el resto de los tejidos del cuerpo y los órganos que son tan importantes, pues empiecen a maltratar. Por ende, ocasionan problemas de infartos, embolias, lesiones en los riñones muy severas, amputaciones de pies porque no llega suficiente sangre al pie, lesiones en los ojos, lesiones en el hígado, en la piel, en todas partes. Y lamentablemente en México, la tasa de personas con diabetes a nivel mundial es la número 6 y va avanzando cada vez más. Entonces, es un problema de salud muy fuerte y es tan fuerte que se estima que en los siguientes años, incluso para el año 2050, México esté en el top 5 de pacientes con diabetes en el mundo. Y por lo tanto, pues vaya a haber más complicaciones por la misma condición, más amputaciones de pies, más infartos, más embolias, más lesiones en los ojos. Y esto es muy devastador para la persona en sí, para la familia, y económicamente le pega muy fuerte también al sector salud público. Porque una persona que contiene alguna complicación por la diabetes empieza a tener rezago en su trabajo y empieza a gastar mucho dinero en cuestiones de salud cuando debieron haberlo prevenido. Resumiendo la respuesta, sí es un problema serio, Javier, es un problema que ha ido avanzando, que no se tiene contemplado que vaya a disminuir o que vaya a parar desafortunadamente, por lo menos en nuestra nación, y que sí hay que atacarlo, ya sea de forma gubernamental, ciudadana, familiar o personal, para que esto no se vaya a difamar más. Y con este panorama que menciona, ¿no? Que se prevé que pues, lleguemos a estar en el top 5, que siga siendo una problemática creciente. Desde su punto de vista, ¿cuáles cree que son los factores que más influyen en que justo la diabetes sea una enfermedad que vaya en una tasa creciente y no lo contrario, ¿no? Que sería lo que todos esperábamos, que cada vez hubiera menos casos de diabetes en el país? Los factores son varios, pero si los pudiéramos dividir en importancia, bueno, primero hay que ver lo que es el factor personal, el familiar, el social, o sea, en esos 3 ramos. Y también debemos dividirlo en lo que es también con los médicos. Es decir, uno tiene que ser la educación. Si el paciente no conoce muy bien sobre la enfermedad y peor aún, si el médico no conoce muy bien sobre la enfermedad, pues no va a tener un buen resultado. Ese es número uno. Pero supongamos que el médico es muy bueno. Ahora, de parte del paciente, pues es más probable que se vaya a controlar. No nada más por los medicamentos, tiene que ver también los cambios de hábito, que tenga una mejor alimentación, que tenga un buen reposo, que haga ejercicio. Pero no todo queda ahí, también es importante el apoyo familiar. Se hace muy injusto que cuando, por ejemplo, hay un paciente que no debe comer ciertos alimentos, se sienta con la familia y el resto de la familia come lo que quieren frente a esa persona. Entonces, también es una cuestión de conocimiento de toda la familia y que se estén apoyando entre ellos. Y la otra es social, que esto va vinculado a cómo está la estructura de las ciudades. Por ejemplo, cada vez hay más parque vehicular, hay menos forma de que los pobladores del país puedan estarse desplazando hacia su trabajo, primordialmente o a los colegios de forma peatonal o en bicicleta. Esto conlleva que haya menos ejercicio,
Hay escuelas donde la educación física no es obligatoria. Hay escuelas donde se vende una cantidad de alimentos con alto contenido glucémico al por mayor, sobre todo en las escuelas públicas. Y esto pues conlleva que tengamos mucha obesidad infantil y México es el país con más obesidad infantil en el mundo. Entonces, si esto fuera un equipo de fútbol, tenemos unas fuerzas básicas vastas, pero para diabetes, Ujú. porque tenemos muchos niños y muchos adolescentes con problemas de obesidad y la obesidad es la puerta de entrada para que pueda haber una diabetes. Entonces, esto puede ser muy, muy, muy grave. Por otro lado, está la situación de que las calles en México, pues ya no son a veces tanto para ser peatonales, es más el uso del carro. No tenemos un transporte público apropiado. Si queremos trasladarnos en la ciudad, pues esa fuerza es en carro. Y vas en bicicleta y el carro avienta las bicicletas o no hay un respeto vial por todo ello. Hay poca educación que se imparte en la educación básica no para cuestiones de alimentación y de ejercicio y eso tampoco ayuda mucho. Y por último, tiene que ver también el poco interés que puede haber socialmente de mucha gente o del mismo gobierno para este problema. Si tenemos presidentes tuvimos presidente de la nación, presidentes municipales o gobernadores que también tienen un amplio sobrepeso, obesidad, de que les vale un comino lo que es el sector salud público y la educación en el país, pues esto va a ser una bola gigante, no nada más para diabetes, para muchas otras enfermedades, y quien lo va a pagar es pues todos los mexicanos, porque pues el sustento del sector salud público es de todos los impuestos. Hay gente que ya va a tener mucha lesión en su cuerpo y quien va a pagar todo esto, pues somos todos nosotros. Va a ser más cargo al sector salud público y cuando hay mucho dinero invertido o colocado en el sector salud público, muchas veces las arcas del país pues, se van a la baja. Y esto puede ser devastador. Buenísimo. Me gusta mucho esto que menciona, doctor, porque sobre todo si hay gente conectada que tiene hijos, nietos, sobrinos, pues recordar esta parte tan importante de que los hábitos de buena alimentación, de no ser sedentarios a pesar de que las ciudades cada vez nos empujen más a hacerlo, pues se inculcan desde la infancia, ¿no? Y sobre todo recordar eso en México, que como usted bien dice, pues tenemos el primer lugar en obesidad infantil, lo cual es súper grave. Es muy Eh, grave, sí. También me gustaría, justo mencionó el papel de la familia en acompañar a una persona que es diagnosticada con diabetes y me gustaría ahondar un poquito más en ese punto. La mayoría de las personas que llegan a utilizar productos como el nuestro, muchas veces no es para un consumo personal, sino es para regalarlo a los papás que tienen diabetes o al esposo o esposa que tienen diabetes. Entonces, sí creo que ese papel del núcleo familiar es súper importante. Entonces, me gustaría, doctor, que nos dijera o que nos platicara justo qué papel juega la familia para acompañar a una persona que ha sido diagnosticada con diabetes. Muchísimo, muchísimo. Es bien visto que los pacientes cuando tienen más apoyo de un familiar o del núcleo familiar les va mejor en su control glucémico, pero también esto puede apoyar para que no vayan a tener alguna condición de una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes o la hipertensión. La educación pues se brinda mucho en casa. Si bien las escuelas participan en ello, es más bien la educación académica, la educación de un ser, desde un niño hasta lo que es un adulto, esto va vinculado con cómo son los hábitos en casa. Es bien interesante cómo hay un estudio que se hizo en cuestión deportiva, de que en México, el números más, números menos, no recuerdo exactamente el número, siempre tendemos a copiar lo que hace la madre más que el padre, nosotros Okay. como seres humanos. Copiamos más los hábitos de la mamá, quizás porque las mamás son las personas que unen las familias, que están más tiempo en casa, que están más tiempo vinculados con los hijos. Pero es muy latente cómo copiamos más los hábitos de la madre. Y las mujeres en México, cuando son solteras y están en el ámbito académico, o sea, en la preparatoria, en la universidad,
es cuando tienden a hacer más ejercicio. Pero una vez que salen de la universidad, que ya no están en educación, la tasa de mujeres que hace ejercicio desciende muchísimo, muchísimo, que es cuando ya tienen hijos. Y entonces el hijo o la hija, pues copia los hábitos de la mamá y la mamá, pues no se mueve ni un pío. Y entonces ahí es cuando viene un tema de que pues no están haciendo ejercicio nuestras mujeres. Digo, los hombres no es que hagan demasiado ejercicio, pero son un poquito más. A lo mejor ahí están en una escuadra de fútbol o salen en la bicicleta, lo que sea. Pero sí tendríamos que fomentar mucho a que nuestras mujeres hagan más ejercicio, a que tengan una buena educación de alimentación, porque esto lo copian los hijos. Y eso va muy vinculado con todo lo que es la cuestión familiar. Ahora, supongamos que ya la persona tiene diabetes. Quien generalmente hace el apoyo a esas personas es la esposa, la hija, la mamá. También el sexo masculino ahí se vincula, pero es más que nada el sexo femenino. Si ellas carecen de esos hábitos alimenticios y también de los hábitos de deporte, pues también al paciente va a estar copiando lo que hacen ellas. O sea, y más si ellas son como las cuidadoras. Obviamente ellas o todo el núcleo familiar con el paciente tienen que saber de estas condiciones, saber que tienen que afrontarlo de forma conjunta en equipo, pues para que salga todo adelante. Es bien sabido de que más o menos un paciente con diabetes en México sin complicaciones gasta en su salud entre 500 a 2,500 pesos al mes. Quizás unos un poco más. Pero si tiene una complicación, agréguenle un cero a la derecha. Se hace un gasto inmenso y eso pega fuertísimo a la familia. Porque si tenías un gasto ya fijo en tus medicamentos y generalmente la persona que tiene diabetes ya tiene arriba de los 55 años, algunos ya son jubilados que dependen de una cantidad a veces raquítica de dinero para vivir, pues ahora súmale 10,000 pesos al gasto, por lo menos. Pega muy fuerte a todas las familias mexicanas. Entonces, sí es muy, muy importante la educación y la disciplina que se tenga en la familia para la mejora o la prevención de estas enfermedades. Buenísimo. Entonces, una diabetes mal cuidada sí es bastante costosa. Eso es Sí, un mensaje importante a transmitir. sí. Y dentro de todos los gastos, ¿cuáles son como los más comunes y cuáles son los inesperados para un paciente con diabetes? Los más comunes es la atención médica, vas con un doctor, pagas sus honorarios, las medicinas, las lancetas, las tiras reactivas para ver cómo está la glucosa. Eso es lo que más gastan los pacientes. Ahora, hay gastos inesperados, pues puede ser que vaya a haber una emergencia de una condición aguda, como una cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar, o que no está bien controlado y por lo tanto no esperaban que cambiaran el tipo de medicamento y a lo mejor es un medicamento más costoso. Pero sin duda, cuando ya llegan a una complicación, Javier, por ejemplo, si un paciente llega a tener una lesión en sus ojos, una retinopatía diabética, yo habito en la ciudad de Guadalajara, pero más o menos en las ciudades más grandes de la República, una intervención por un ojo por retinopatía, más o menos te puede variar mínimo desde unos 12,000 pesos hasta unos 35,000 pesos por ojo. Entonces, eso es un gasto muy fuerte y era inesperado. Hay gente que no tiene seguro de gastos médicos mayores y entonces eso lo tiene que solventar. Y pues es triste porque pues no toda la gente lo puede hacer. Claro. Doctor, ya abordamos un poco a lo largo de esta conversación de los síntomas físicos de la diabetes. Ahorita ya hasta mencionamos los síntomas económicos, ¿no? Cómo afecta al bolsillo. Pero hay un tema muy importante que muchas veces no se menciona y es que la diabetes también afecta mucho emocionalmente al paciente. Muchísimo. Sí. Entonces, justo me gustaría ahondar en esa parte. ¿Cómo se afecta a un paciente emocional y psicológicamente por la diabetes? Desafortunadamente la diabetes no tiene cura porque es una enfermedad donde se destruyen las células beta del páncreas y estas células beta, que son las que producen insulina, no se regeneran. Está ahí la situación de la investigación con el uso de células madre, pero no está todavía bien sustentado. Entonces, ahorita lo tenemos como una situación que no tiene remedio, no se puede curar. Sin embargo, se puede llegar a controlar.
Entonces, cuando le decimos a una persona que tiene una enfermedad que es incurable, muchos caen en problemas emocionales, sobre todo situaciones de mucha depresión y a veces también ansiedad. Regresando al tema de la familia, aquí recobra mucha importancia la familia, es quien brinda mucho pues, ese papacho o esas palmadas en la espalda que ayuden a que los pacientes suban su condición emocional, la mejoren. Sin duda ocurre muchísimo y sí tiene que haber un acompañamiento muchas veces de una terapia de psicología para que estos pacientes mejoren en su estado emocional. Incluso a veces se tienen que brindar medicamentos para ello. Pero la buena noticia entre todos estos estragos es que la diabetes se puede llegar a controlar y una persona controlada llega a vivir muchos años con buena calidad de vida. Yo he conocido pacientes que tienen más de 80 años de vida y tienen diabetes y están bien controlados y pueden llegar a vivir más años. Aquí la cuestión es que controlen los niveles de glucosa, porque si no están controlados, los años de vida se acortan y se vuelve más tormentosa la enfermedad. Doctor, y justo siguiendo en esta línea como del estado mental y del apoyo a un paciente que ha sido recién diagnosticado con diabetes y que se acaba de conectar y apenas se está empapando pues de todo lo que implica el diagnóstico para su vida, eh, ¿qué se le puede decir para que no se sienta tan abrumado? Bueno, yo creo que es importante que todos los pacientes conozcan su enfermedad. Hay estudios que se han hecho a nivel mundial de que es cierto que si los pacientes conocen más sobre la enfermedad van a vivir más años, porque van a tener menos complicaciones y van a saber cómo tratar su enfermedad o si llega a haber una complicación, cómo tratarla rápidamente. Si no llegan a comprender muy bien esto o si no tienen una buena educación sobre esta condición, es más probable que los pacientes vayan a tener complicaciones tanto agudas como crónicas y esto acorte los años de vida. Por ende, si conocen más, es más probable que esa situación de estrés emocional sea reducida. Yo creo que es importante que sí acudan con un médico experto en el área de la diabetes en este caso, que sea una persona o un médico que les ayude muy bien, no nada más a controlar la glucosa, pero también a comunicarles cuál es la situación, cuáles son las metas. Y la persona puede llegar a vivir, insisto, varios años con buena calidad de vida, siempre y cuando estén bien controlados. Creo que la clave aquí, Javier, es la educación. Si los pacientes están educados, y también la otra palabra clave es si están controlados, no va a haber tanto problema, tanto en el aspecto emocional ni tampoco en complicaciones. Y creo que justo en este acompañamiento y en esta educación, sobre todo, en esa también especialización, pues juega un papel muy importante clínicas del azúcar y me gustaría que platicara a quienes nos están escuchando, pues justamente cómo Clínicas del Azúcar los puede apoyar y cómo los puede acompañar en el tratamiento hacia la diabetes. A mí me gusta mucho la parte de valores que tiene Clínicas, que justo en un país con una problemática tan grande como obesidad y diabetes, tratan de hacerlo de una forma también mucho más accesible, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicara justo de esa labor de clínicas y todos los servicios que hacen, cómo acompañan a los pacientes. Clínicas del Azúcar es una empresa que nació en Monterrey, Nuevo León, hace 14 años y actualmente son 52 clínicas a nivel nacional, entre que hay en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, San Luis Potosí, Cancún, Veracruz, Durango, Tijuana, etcétera. Varias ciudades ya cuentan con estas clínicas, por lo menos una sucursal en cada ciudad de ellas. Clínicas del Azúcar es una empresa que tiene un grupo que no nada más es con médicos, sino también cuenta con el equipo de nutrición, de psicología, de enfermeros, para hacer el cuidado de los pacientes. Y nuestra meta médicamente es que nuestros pacientes no tengan ningún tipo de complicaciones y vivan más años y con más felicidad. Nosotros en la empresa o en cada sucursal tenemos todo lo más básico que requieren los pacientes. Hacemos revisión de sus ojos anualmente, revisamos los pies cada 3 meses, revisamos también al corazón, checamos cómo está la hemoglobina glucosilada, que es un resumen de 3 meses a la fecha, cómo ha estado la glucosa. Lo hacemos cada 3 meses en todos los pacientes que viven con diabetes. Revisamos colesterol, revisamos triglicéridos.
tenemos los fármacos que necesitan, o sea, tenemos farmacia, tenemos también venta de calzado, calcetines, demás hay aditamentos que requieren ellos, como por ejemplo jeringas, agujas, alimentos, muchos alimentos que ellos consideran que están prohibidos que puedan consumir. Nosotros tenemos varias alternativas que pueden utilizar para su consumo diario. Son clínicas donde, contrario a lo que es el sector salud público, pueden llegar cómodamente a estacionarse fuera de la sucursal. Todas tienen estacionamiento, tenemos aire acondicionado, tenemos un baño exclusivo para pacientes que siempre está limpio, siempre se pueden estar sentados, no tienen que estar parados o sentados sobre el piso como en otras instituciones. Hay internet libre para todos los pacientes mientras están con nosotros, es decir, tratamos de hacer una experiencia más cómoda para todos ellos, más reconfortante. Sabemos que diabetes es una situación estresante para muchos de ellos, pero entre todo ello tratamos de que la tos o lo problemático o lo estresante que puede ser la condición, que sea lo menos posible y que puedan controlarse y que puedan vivir muchos más años y que puedan aprovechar su vida, ya sea con sus seres queridos o con cumplir sus metas sin que la enfermedad lo impida. Buenísimo. De verdad que sí recomiendo a todas las personas que tienen algún conocido con diabetes, ya sea recién diagnosticado o no, que se den una vuelta por clínicas, ya sea que decidan llevar su tratamiento en clínicas del azúcar, que además también tienen acompañamiento de médicos, de nutriólogos, pues si no darse una vuelta, porque como dice el doctor Jaime, pues tienen ahí todo un abastecimiento de lo que necesiten para acompañar su diabetes, desde farmacia, productos para cuidado personal de piel, porque la piel también se reseca un montón con temas de diabetes, justo alimentos que son especiales para personas con diabetes y seguros para personas con diabetes. Entonces vale mucho la pena que se den una vuelta a todos los que se están sintonizando esta plática. Y doctor, me gustaría ir cerrando la plática con un par de preguntas hacia un tema que se platica mucho, pero que realmente hay un poco de desconocimiento. A ver, se habla mucho de que podemos prevenir la diabetes tipo 2, ¿no? ¿Qué significa el tener una prevención? ¿Qué tenemos que hacer en estilo de vida para tener una prevención? Y para las personas que nos escuchen, que puedan difundir este mensaje o que ellos mismos puedan tomar acción y cambien esos hábitos que haya que cambiar para prevenir. Ok, va a ser muy fácil de decir, pero para algunas personas muy complicado de hacer. Realmente son solamente 3 pilares. Comer balanceadamente, hacer por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana y tener un buen descanso. Pero así como es fácil de decirlo, para algunas personas cualquiera de estas 3 áreas es complicada o incluso las 3. Es decir, si estamos tomando en cuenta un mexicano de clase media, pues tienen que levantarse quizás 5 de la mañana, preparar alimentos de sus hijos, llevarlos a la escuela, trabajas 9 horas, regresas, estar en la tarea con los hijos, hacerles de cenar, preparar lo que se va a trabajar mañana y la ropa, se les va el día en eso. A veces ya no hay tiempo para cocinar lo que se debe, y si vamos a las fondas o a las tiendas o a los restaurantes, pues son comidas que no son tan saludables muchas veces, y encuentras comida saludable y es más cara de la que no es saludable. Por ejemplo, en las tiendas es increíble cómo una manzana es más cara que unos churritos. Sí. Cuando haces ejercicio es complicado. Si acaso el fin de semana puedes ir a andar en la bicicleta en el parque un rato, y como no tienen condición física, se desgastan más rápido y se desmotivan. Y pues el reposo, hay mucho estrés, a veces tienen que dormir menos, no descansa la gente apropiadamente. Como decíamos anteriormente en la entrevista, no es nada más un factor de que es una cuestión individual, sino tiene que ser una situación familiar y social. Entonces, decirlo rápidamente es fácil, es repetido, es pues tener una alimentación saludable, balanceada, hacer ejercicio y guardar reposo. ¿Cómo podemos comenzar a hacer estos hábitos que sean buenos desde
no de lo más perfecto, pero sí tener una regulación de ellos. Por ejemplo, si acudimos al trabajo, pues no estacionarnos a la puerta de la entrada, sino tener ciertos metros de distancia para estar caminando. Si voy a subir un piso o dos pisos, en vez de utilizar el ascensor, utilizar las escaleras. Si voy, por ejemplo, a un supermercado, igual no estacionarme luego en la entrada, sino pues estacionarme a varios metros para estar caminando por todo este sitio. Esto ayuda mucho. Es una pequeña diferencia que si lo hacemos un hábito, esto ayuda muchísimo para combatir esta situación. El hecho de que no podamos cocinar todos los días, pero por lo menos unos 3 días a la semana o 4 sí comer de forma saludable. No estoy diciendo que sea algo que sea lo más recomendable, pero sí podríamos comenzar con esa forma. El descanso, evitar los desvelos cuando tengamos chance de poder descansar, hacerlo apropiadamente. Y sobre todo, el número cuarto es tener nuevamente, y perdón por ser tan insistivo y reiterativo, es tener educación, documentarse sobre esto, pero documentarse con agencias, con instituciones o con personas que sean expertas en el área. Está la Federación Mexicana de Diabetes, está la Asociación Americana de Diabetes, están los médicos expertos en esto como médicos integristas, endocrinólogos, internistas. A ellos hay que estarles interrogando sobre esta condición, no buscarlo en redes sociales. En redes sociales van a timar a mucha gente, porque ahí es donde se aprovechan para vender productos milagro. El hecho de que cuando notes que algo es muy barato y sea muy fácil y que nomás te tomes estas pastillitas o este liquidito y con eso vas a mejorar, lo que suena muy sencillo no va a servir. Sí cuesta trabajo, pero creo que con esos 3 pilares de cambio de hábitos, más la educación que tengan las personas, va a ayudar muchísimo para que se pueda prevenir a que vaya a haber una enfermedad como la diabetes. Buenísimo. Me gusta mucho, doctor, que además lo simplifica muy bien en 4 pilares. Hay que alimentarnos mejor, hay que hacer ejercicio, ni siquiera es tanto, 150 minutos a la semana, es 2 horas y media a la semana. Hay que descansar, dormir nuestras 7 u 8 horas y educarnos y entender mejor el tema, que son 4, como usted dice, muy sencillos, pero que al momento de llevarse a cabo y aplicarse, híjole, cómo cuestan trabajo. Y ahí recordar lo que nos dice, cada acción suma, ¿no? Aunque Claro. sean pequeñitas acciones, si no puedo comer saludable toda la semana, pues los días que pueda hacerlo. Si no tengo tiempo o espacio para hacer ejercicio, pues como dice, tomar mayores distancias al momento de dejar el coche, subir por las escaleras y no por el elevador, todas esas pequeñas acciones que van sumando. Y la advertencia que hace el doctor también es súper importante. Mi papá tiene diabetes y no saben las veces que me ha hecho ver comerciales de productos milagro para preguntarme si funcionan o no. Y Sí. casi todos son pastillas, son pomadas, son líquidos. Y hay un montón de productos milagro en redes que realmente yo creo que a lo mucho serán suplementos, pero para nada van a solucionar el problema, ¿no? Sí, desafortunadamente timan mucho a la gente por la desesperación que tienen y la carencia de conocimiento que hay sobre esto. Doctor, y nosotros siendo una empresa de un sustituto de azúcar, ¿cómo es que Gilinat podría contribuir a mejorar esta problemática de diabetes que hay en el país? Gilinat es un producto que tiene un sabor demasiado similar a lo que es el azúcar. Y mucha gente que tiene diabetes, siento que extrañan ese sabor dulzón, que no lo pueden encontrar en otros edulcorantes o en otros elementos. Y este producto tiene un índice glucémico de 7 a 13, mientras que el azúcar tiene de 60 a 70. Para entenderlo más fácilmente, mientras más índice glucémico tiene algún alimento, pues más va a elevar los niveles de glucosa y más va a alterar a la diabetes en este caso. Creo que nos puede apoyar mucho el producto porque no va a elevar prácticamente nada el nivel de glucosa. El sazón se va a mantener, el gusto en el paladar se va a mantener como algo dulce que pueden extrañar los pacientes que viven con diabetes y lo podemos instituir de esa forma para que también incluso ayuda para que se puedan adherir a ciertos alimentos que ya
mezclando el producto, hace que, pues, como le sabe más rico, puedan estarlo consumiendo regularmente. Justo, y lo que mencionas es importante, el tema de sabor, ¿no? En México solamente el 15% de los mexicanos usa edulcorantes de manera continua, o sea, de forma diaria. O sea, el 85% sigue consumiendo azúcar y la principal causa de rechazo de los edulcorantes es el sabor. O sea, la gente no termina de adoptar ya sea la stevia, la sucralosa, por un tema de sabor, y creo que esa es, como bien menciona, de las ventajas más importantes de Gilinat, que el dulzor, o al menos el sabor, es muy parecido al azúcar, sin añadir ingredientes extra, no solamente siendo un único ingrediente. Doctor, para cerrar, me gustaría invitarlo a dos cosas. La primera, recordarles a las personas que están conectadas dónde pueden encontrarlo, en qué sucursal de Clínicas del Azúcar. Si también gusta decirnos si tiene consultoría aparte, ¿no? En qué hospital se encuentra o dónde lo pueden contactar. Y en segunda, pues un mensaje aprovechando que estamos justo celebrando el Día Mundial de la Diabetes, recordando la importancia de esta enfermedad, que además juega un papel, pues desgraciadamente, muy importante a nivel estadístico en México, ¿no? ¿Qué mensaje le dejaría a aquellas personas que viven con diabetes o a las que tienen un familiar que ya padece la enfermedad? Yo creo que el mensaje primordial es que mantengan la esperanza. Si bien es una condición que genera mucho estrés, hay muchas alternativas para que ese estrés se aminore y puedan salir adelante. Creo que mucha gente se encierra cuando saben que tienen diabetes o un familiar tiene diabetes por todos los antecedentes que han ocurrido en lo que hayan visto, de que mucha gente muere por esta situación. Pero esto es porque nada más como el 29% de los mexicanos que tienen diabetes están bien controlados. En clínicas del azúcar, ese número no es 29, es mucho más. Y si están bien controlados, viven más tiempo. De la empresa hay 52 sucursales a nivel nacional. Yo estoy en la sucursal en Guadalajara, en la sucursal de Mariano Otero. Ahí es donde me pueden encontrar mayormente, pero hay sucursales en varias otras ciudades y con gusto pueden entrar a la página de Clínicas del Azúcar. Ahí están todas las sucursales y los teléfonos para que puedan hacer una cita con nosotros. De manera personal, les brindo mi correo electrónico, es jaimelopezguzman@gmail.com. Si quieren algún trato personalizado, por supuesto que lo podemos hacer. Buenísimo, doctor. Le agradezco muchísimo por haberse conectado, por el espacio. De verdad, dense una vuelta por Clínicas del Azúcar. Vale mucho la pena y creo que es uno de los mejores espacios para acompañamiento a personas que padecen diabetes. Y bueno, también agradecerles a ustedes, público, por haberse conectado. Mil gracias y la idea es que juntos sigamos también promoviendo y educando en la importancia de este tema que es diabetes en México. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Javier. Un gusto. Gracias. Igualmente, nos vemos todos. Mil gracias por conectarse. Listo.